La normativa es 020. Antes que hablemos de la normativa es 020, tenemos que ver a qué hace referencia las normativas de estructuras. Y en resumen o en conclusión, te dice, las normativas de estructuras que se encuentran en el Reglamento Nacional de Edificaciones hacen referencia desde el uso de materiales que se utilizan en un proyecto hasta fórmulas que indican para el diseño de las estructuras. Entonces, las normativas, a diferencia de lo que son las normativas de arquitectura, que mayormente en las normativas de arquitectura eran partes teóricas, ¿ya? O que tú tenías que seguir sus especificaciones, en las normativas de estructuras van a haber fórmulas, van a aparecer fórmulas. Por ejemplo, en el tema de lo que es cargas va a aparecer fórmulas. En el tema de lo que es diseño sismo resistente va a aparecer fórmulas. En el tema de suelos y cimentaciones va a aparecer fórmulas. En la E060 de concreto armado aún más, y en la E070 aún más. Entonces, cada uno van a tener fórmulas que se van a ir integrando una con otra según lo que tú estás empezando a analizar. Entonces, las normativas más referenciales para el tema de estructuras, que vamos a ver entre esta semana y la otra semana, vienen a ser la E020 de cargas, la E030 del diseño sismo resistente, la E040 de vidrio, que lo estoy colocando con una única finalidad, que más adelante lo vamos a ver, y la E050 de suelos y cimentaciones. La E060 y la E070 lo vamos a tocar posteriormente, cuando tocamos sistemas constructivos más usados en el Perú, que hablamos del tema de sistema porticado y sistema de albañilería, ahí vamos a entrar a tallar lo que es la E060 y lo que es la E070, en resumen, porque generalmente estos temas, ustedes ya me imagino que en su gran mayoría lo ha tocado en su curso previo, que vendría a ser Construcción 1, entonces solamente es ampliar y ahondar un poco más a lo que hace referencia en estas normativas. ¿Ya? Entonces veamos. La E020, lo principal que nosotros tenemos que saber es qué es lo que nos dice dentro de la normativa y a qué hace referencia. La E020 lleva como título el tema de cargas. Entonces, dentro de la E020 ponen la definición de lo que es una carga y la clasificación de cargas. En este caso tenemos qué es la carga, y posteriormente tenemos qué es una carga muerta y qué es una carga viva. Entonces, tenemos que identificar a qué hace referencia esto, porque la definición dice otra cosa, pero dentro del análisis es otra cosa. Entonces, veamos. La carga dice, viene a ser la fuerza u otra acción que resulta del peso de los materiales de construcción, ocupantes y sus pertenencias, efectos del medio ambiente, movimientos diferenciales y cambios dimensionales restringidos. Entonces, el tema de cargas es un poco más para complementar sus cursos de estructuras. Cuando ustedes llevan el tema de lo que es estática, resistencia de materiales 1 y 2, análisis estructural 1 y 2, y concreto armado 1 y 2 y albañilería estructural, todo el trabajo, o en resumen, lo que se traduce del curso, es el análisis de tu estructura, o el análisis de tu elemento estructural, si estás analizando una viga o una columna, cómo se va a comportar en función de ciertas cargas. Y ustedes pueden tener diferentes cargas, pueden tener cargas horizontales y pueden tener cargas verticales. Ahora, de eso se subdividen. Tú puedes tener cargas concentradas, cargas torsionales, es decir, momentos, o puedes tener cargas distribuidas. Entonces, hay diferentes tipos de cargas y eso va a depender según su diseño. Si estás colocando muro, si de repente estás colocando un elemento puntual, etcétera, etcétera. Entonces, a eso hace referencia las cargas. Ahora, toda persona, todo material, todo equipo, todo elemento estructural va a ser una carga traducida en el diseño. Ahora, dos, en la clasificación entre carga muerta y carga viva, lo que tenemos que saber es qué es una carga muerta y qué es una carga viva y cómo lo vamos a analizar cada uno de estos. La carga muerta dice, es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos, tabiques y otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso propio que se propone, sean permanentes o con una variación en su magnitud, pequeña en el tiempo. Y la carga viva te dice, es el peso que todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles u otros elementos movibles, soportados por la edificación. Eso es lo que te está diciendo en conclusión. Pero bien, ahora, mi consulta va libre porque esto no te especifica en la normativa. ¿Cuándo utilizamos este tema de las cargas muertas y cuándo utilizamos este tema de las cargas vivas? Muy bien. Generalmente nos han dicho, la carga muerta es el peso propio de la estructura. Vamos primero por carga muerta, hay que entender eso. Peso propio de la estructura. Ahora, sus colegas dicen, ¿cuándo lo vamos a utilizar? ¿Lo utilizamos, ingeniero? Lo vamos a utilizar cuando vamos a hacer un diseño. Efectivamente, eso es muy cierto. Lo vamos a realizar o lo vamos a utilizar cuando hacemos un diseño.
Generalmente lo vamos a calcular a través del metrado de cargas. Ahora, entra a tallar una cosa. Cuando ustedes hacen el metrado de cargas, ¿ya? El metrado de cargas, uno es para el tema de lo que es análisis estructural y otro metrado de cargas se realiza en función o para el tema de lo que es el análisis sísmico. Son dos cargas o son dos metrados de cargas distintos. Hay que entender eso. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Cómo calculo? A ver, el peso propio de mi estructura, si alguien me podría detallar. Para lo que es metrado de cargas, primero se hace el predimensionamiento de las vigas, las columnas y la losa aligerada, si es que el diseño lo permite, ¿no? Una vez hecho el predimensionamiento, se realiza lo que es el metrado de cargas, tanto lo que es por área tributaria y ancho tributario. En caso de ancho tributario se utiliza para el metrado de vigas, y en caso del área ¿Ya? tributaria se utiliza para el metrado para columnas y zapatas, ¿no? En ese caso, para cargas, para ¿Ya? tener cargas puntuales, Uh-huh. y lo ancho tributario para cargas distribuidas en lo que es para diseño de vigas. Ok. Ahora el lado de carga viva, bueno, es de acuerdo al uso que se le va a dar a la estructura, ¿no? Si es vivienda o si es colegio o si es otro tipo de ambiente, ¿no? Y de Muy acuerdo bien. a eso, se va a generar una carga. Y a través de utilizar una carga mayorada, según la E020, te dice que tienes que utilizar un ¿cómo se puede decir? Aumentar, ¿no? La carga muerta a 1.4 veces. Un factor de seguridad. Sí, factor de seguridad, exactamente. Y Ya. sumarle a 1.7 de la carga viva, Ok. para así obtener lo que va a ser una carga, ¿no? Para poder hacer un diseño de la estructura, en caso de esto, de la viga o de la columna, de la losa aligerada, ¿no? Muy Ese bien. sería mi punto de vista. Perfecto. Y está bien. El predimensionamiento, jóvenes, se hace antes, muchísimo más antes que el tema de tu diseño de arquitectura. Es así. El procedimiento, pongamos el caso, yo voy a hacer una vivienda. Vamos a ver, les decía, yo voy a hacer el diseño de una edificación. Viene un cliente, pongamos el caso, generalmente ustedes van a iniciar de esa forma. Un familiar o un amigo o un vecino va a decir, ¿sabe qué? Oye, tú estás estudiando ingeniería, ya más o menos está séptimo, octavo ciclo, oye, diseñamelo mi casa. Entonces, tú empiezas a dibujar. Lo primero que haces es hacer tus planos, pero la gran mayoría comete este error. Plantean el tema de sus columnas arbitrariamente las dimensiones y luego, cuando pasa al cálculo estructural, no tiene sentido. Entonces, lo primero que hacen ustedes como criterio, eso tal vez podría cometer el error un arquitecto, porque en la carrera de arquitectura, en cierta parte solamente creo llevan hasta estática o hasta resistencia de materiales 1. No llevan, como el caso de nosotros, nuestra malla de estudios, hasta concreto 1 y 2 y albañilería estructural. Entonces, en cierta forma, nosotros ya sabemos cómo va a ser el comportamiento de nuestras estructuras o de nuestros elementos estructurales. Entonces, el primer trabajo de ustedes es predimensionar. ¿Cómo lo predimensionan? Entonces, la referencia para el tema de predimensionamiento de tus elementos estructurales, si vas a plantear utilizando el sistema porticado, revisa la normativa, la E060. Ahí te indica cómo vas a hacer el predimensionamiento de tus elementos estructurales. Ahí está. Ahí te indica tanto para vigas, tanto para columnas, tanto para losas o tanto para placas. Ahora, me decían ahí, el tema de mi cimentación. El tema de cimentación es aún más compleja, porque dentro del tema de cimentación vas a tener o vas a requerir de otro estudio, del estudio de mecánica de suelos. Entonces, cimentaciones se amplía un poco más. Y eso obviamente, como dicen ustedes, va a depender de la función que le voy a dar a mi estructura. Ahora, ¿qué más va a entrar a tallar? La capacidad portante del suelo, la altura de profundidad de mi zapata, el peralte de mi zapata. Entonces, en función de eso, ustedes van a plantear si es una viga o una zapata aislada, si es una zapata combinada, si es unas zapatas con conexión, o si van a plantear plateas de cimentación. Entonces, bien, lo primero que tienen que hacer es predimensionar. Su base sustentable, si es que van a manejar el tema del sistema porticado,
les recomiendo que revisen la normativa de la E060 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahí les indica, por ejemplo, para vigas, generalmente se acostumbra a trabajar, o se han acostumbrado a trabajar entre longitud, entre 10. Pero si revisan el Reglamento Nacional de Edificaciones, no es la luz entre 10, sino va entre valores de 12 a 16. Pueden revisarlo, ustedes pueden tomar cualquier valor. Está entre 12 a 16 como divisor. Bien, ahora, hacen el predimensionamiento o van a calcular su predimensionamiento. Ahora, ustedes me dirán, pero ingeniero, yo he visto en otros lados, o he visto en este caso investigaciones que ponen su predimensionamiento del entre 10. Bien, el que ha modificado o en cierta forma te da ese parámetro de longitud entre 10 es la referencia del nuestro único que tenemos, PhD en el tema de estructuras, el ingeniero Genner Villarreal. Entonces, algunos trabajamos con eso. Entonces, dentro de su bibliografía, porque ha hecho también algunas críticas y algunas recomendaciones referente al tema de las normas técnicas peruanas, ha hecho referencia al tema de lo que es las normativas del Reglamento Nacional de Edificaciones, y dentro de sus libros recomienda. Es más, tiene un canal de YouTube, me imagino que ustedes lo habrán visto, creo que eso ya es redundar, pero si aún no lo han visto, revísenlo y ahí les va a enseñar a utilizar el cálculo estructural, ¿no? Cómo hacer el tema del predimensionamiento, cómo hacer el tema de tus predimensión de cada uno de los elementos estructurales. Revísenlo y sí es bien didáctico con respecto a ese tema. Entonces, si vas a tomar como referencia a lo que dice Genner Villarreal, tienes que buscar su bibliografía donde te recomiendan. Tú dices ahí, creo que es una persona autorizada, alguien que podría justificar de acuerdo a su grado, ¿no? Es el único que tiene PhD, es decir, el tema de postdoctorado. Entonces tú dirías, ¿no? Según la bibliografía del postdoctorado, en el libro tal, hace referencia a tal. Si es que no quieres utilizar, trabaja con lo que es la normativa, la E060, que también tiene sentido y tiene lógica. ¿Ya? Entonces, ahí vamos. Ahora bien, haces el predimensionamiento. ¿Ese predimensionamiento para qué te va a servir? Para que tú puedas hacer, así como su mismo nombre dice, predimensionar, dimensionar antes. Entonces, más o menos tú vas a tener como referencia de cuánto por cuánto va a ser mi columna, de cuánto por cuánto podría ser, en este caso, las dimensiones de mi viga, y de cuánto por cuánto podría ser las losas. En función de eso, es lo que tú empiezas a graficar todos tus planos. Lo más importante, el plano de arquitectura. A veces la gente piensa que el plano de arquitectura no tiene validez y solamente el plano de estructuras. Falso. El plano de arquitectura es quien manda todos los otros planos. En función de tu plano de arquitectura, eso incluye los cortes y lo que es la fachada, tú vas a plantear tu cálculo estructural. Tú vas a ver de cuánto es el entrepiso, vas a ver qué materiales se está colocando, cómo van a ser los acabados, si es que hay volados, etcétera, etcétera. En función de eso, recién planteas los planos de estructuras. No planteas primero el plano de estructuras y luego el de arquitectura. La secuencia es el plano de arquitectura o todo el juego de planos de arquitectura, que es cortes, distribución y lo que es la fachada o elevación, y recién de eso empiezas a plantear los posteriores planos. Que está dentro de eso es los planos de instalaciones sanitarias, eléctricas, que va a depender según la distribución que tú estás planteando. Es así el análisis. Ahora, ingeniero, pero eso significa que ya está bien todo mi análisis con respecto a lo que es cálculo estructural, ya pasa por todo. No, recién has dado un inicio ahí. Recién estás en la fase 1 de las 10 que te van a venir posteriores. Predimensionas, haces todos tus planos y de ahí recién colocas en el software. Los software que nosotros generalmente utilizamos o que en su gran mayoría la gente trabaja, viene a ser el SAP 2000 y el ETAPS. El SAP les recomiendo que es un software genérico que pueden trabajar de repente programas o trabajos como lo que son de hidráulica para que puedan hacer el cálculo estructural, de repente reservorio, de tanques y MOF, recomendable, muy recomendable. El ETAPS generalmente es mucho más factible netamente para el tema de edificaciones, pero eso no implica que también te da esas opciones de trabajar los otros proyectos. Entonces, los que han entrado o los que ya han rozado o topado con este software que es el ETAPS o el SAP, se habrán dado cuenta que no es que en el SAP hay gente que piensa esto. En el SAP tú colocas tu terreno 10 por 15 y luego dices, ¿sabes qué? Voy a hacer 5 departamentos, 5 pisos y te bota las dimensiones. No, en el SAP te pide una serie de requisitos. Lo mismo en el ETAPS. Te pide el material,
te pide su resistencia a la compresión, te pide aproximadamente sus dimensiones, los aceros que estás colocando, etcétera, 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 sus dimensiones, su distribución, que lo grafiques, de cuánto por cuánto estás colocando cada uno de tus elementos estructurales, y qué te hace el SAP o qué te hace el ETAPS. Te confirma si es que esas dimensiones que tú has colocado son apropiadas y tu estructura no va a fallar, o si es que tienes que modificar, si es que de repente tus dimensiones no son las correctas y tienes que modificar. Una vez que utilizas ese software y te dan esas nuevas dimensiones, ya, para que tú puedas trabajar, jóvenes, tú recién en ese caso, tú confirmas. Si es que tienes que modificar, tú informas, en este caso al cadista o al arquitecto le dices, ¿sabes qué? Necesito que amplíes. De repente va a modificar tu distribución, entonces significa que de repente vas a modificar algunos planos. Ahora, hablar del SAP o del ETAPS o el tema de cálculo estructural es otra cosa. Te explico. La primera parte de lo que es el tema de análisis estructural viene a ser predimensionar, pero ahí no acaba todo. Para que tú puedas colocar dentro del SAP o el ETAPS, tienes que hacer algo muy importante y muy vital, el tema de metrado de cargas. Y dentro del metrado de cargas hay varias bibliografías. Dentro de estas bibliografías, ustedes pueden tener a lo que es Genner Villarreal. Hay libros como Ángel San Bartolomé, que hace referencia muy bien al tema de lo que es metrado de cargas. Hay libros como el de repente, como el de Roberto Morales, que también es el tema de concreto, o si no, pueden trabajar con lo que es la normativa. Ahí también tiene, pero es muy genérico. Te recomendaría que trabajes con las bibliografías antes mencionadas. Entonces, haces el metrado de cargas. Y les decía, el metrado de cargas hay de dos cosas. Uno es un metrado de cargas por áreas y otro viene a ser un metrado de cargas puntuales. El metrado de cargas por áreas generalmente se utiliza para el análisis o el cálculo estructural. Eso es lo que ustedes llevan en análisis estructural. Y el metrado puntual, o las cargas puntuales, metrado de cargas, significa que se utiliza para el tema del diseño sismo resistente. En eso consiste el análisis. Ahora, una vez que tú cargues todo tu metrado de cargas, ¿qué más tienes que cargar? Tienes que cargar el tema de tus datos, en este caso de repente del espectro sísmico, que tú tienes que tabular con frecuencia o tienes que hacer respecto a ese tema, respecto a la ubicación geográfica, ir colocando esa serie de datos en tu software, en este caso el ETAPS o el SAP, según lo que tú estás trabajando. Una vez calculado eso, hecho eso, empieza tu análisis. Vas a colocar cargas muertas, vas a colocar cargas vivas, y recién ahí confirmas. Eso es tu análisis. Eso significa cálculo estructural. Y eso es en resumen lo que se trata de toda tu carrera. Generalmente al ingeniero civil o dentro de nuestra malla de estudios no nos preparan para el tema de lo que es diseño. Por eso de repente, cuando les ponía la semana pasada los videos, ustedes habrán visto una gran diferencia, ¿no?, en el tema de lo que es arquitectura, porque el tema de arquitectura es muy amplio. Ellos ven el tema de la decoración de interiores, la fachada, el exterior, cómo combina con el área donde se trabaja. Entonces, no vayan a pensar que arquitectura se hace cuadritos y se pone ventanas, sino es muy amplio, hay que entender esa carrera. Y la carrera de ingeniería civil más va enfocado en el tema de estructuras, en la parte estructural. Entonces, por eso estas dos carreras deberían integrarse. Ahora hay un problema, hay arquitectos que se crean ingenieros o se creen ingenieros que llevan sus cursos de especialización y saben muy bien, hacen muy buenos trabajos. Y de la misma forma, hay ingenieros que por casi toda la mayoría de su vida o en gran mayoría de su trabajo, su experiencia, se han dedicado al diseño de planos, es decir, diseño de lo que es viviendas, de lo que es colegios, y diseñan muy bien, inclusive mejor que muchos arquitectos. Entonces, eso no vayan a pensar que no, tú nunca vas a diseñar como un arquitecto, no, sino que va a ser la experiencia. Mientras más planos diseñes, mientras más trabajos, se te va a venir más creatividad. Y si lo puedes trabajar o complementar con tu carrera de ingeniería, va a ser muchísimo mejor, ya no vas a tener ningún problema. ¿Ya? Entonces, es así. Ahora, en la parte de estructuras, por eso les decía, a los ingenieros civiles no se nos prepara. El único curso de diseño que de repente, en cierta forma, ustedes hayan tratado es el Informática 1, que generalmente enseñan el AutoCAD 2D o el AutoCAD clásico, o si no, llevan un curso que se llama Arquitectura. Y ahí termina todo lo que es diseño. Y en un solo curso no puedes matar. Y la mayoría de sus cursos, en el caso de ustedes, están relacionados a lo que son estructuras, a los que están en el tema de aguas y en el tema de repente lo que son los otros cursos que van relacionados con lo que es carreteras, construcción, etcétera, etcétera. Pero a eso vamos, a eso nos enfocamos. Entonces, la idea es que ustedes
tengan ya ese roce con los softwares para que puedan entender de lo que les estoy hablando. Ahora, las cargas muertas, les decía, viene a ser el peso propio de tu estructura. Y en otras palabras, lo que decía su colega es muy cierto, ¿no? Habla de la densidad del material. Cuando decimos peso propio, solamente hablamos de tus elementos estructurales. En otras palabras, lo que los maestros de obra dicen, el famoso casco. A eso es lo que nos referimos, ¿ya? Casco, o sea, es decir, a tus columnas, a tus vigas, de repente tienes muros portantes, a tus muros portantes, a tu losa, etcétera, etcétera. Y generalmente, por ejemplo, para el tema de lo que son losas, para el tema de lo que son vigas y columnas, vienen a estar hechas de lo que es concreto armado. Es decir, el concreto tiene su propia densidad o tiene su propio peso específico, si de repente quiere ser más completo. Y está bien, no hay ningún problema. Ahora, los muros o las unidades de albañilería también tienen un propio peso específico. Por eso, revisen a las bibliografías que les he mencionado, si es que están llevando cursos ahí relacionados, y van a ver que lo van a entender muchísimo mejor. Ahí les van a indicar cuándo utilizar el área tributaria, cómo utilizar el ancho tributario, cuándo hacer las áreas tributarias rectangulares, cuándo hacer las áreas tributarias tipo trapecio, etcétera, etcétera. Y esa misma idea se traduce en el software. Cuando ustedes sacan lo que es áreas tributarias, etcétera, son casi relacionados a lo que vienen a ser los elementos finitos. Esos elementos finitos es el método que nosotros utilizamos para el cálculo de nuestras estructuras, ¿ya? Entonces, bien, peso propio viene a ser netamente tu estructura. En conclusión, multiplicado por su peso específico de tu material. Columna, ¿de qué está hecho? Está hecho de concreto, ya, por su peso específico. Si quieres colocar acero, ponzo acero, también tiene su peso específico. Eso ustedes saben. Ahora, ¿qué viene a ser la carga viva? La carga viva, en esta definición, es muy ambigua. Te dice, es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles y otros elementos movibles soportados a la edificación. Eso te dice, ¿ya? O sea, viene a ser todos los elementos móviles. Perfecto, está muy bien. Hace referencia a eso. Entonces, digamos, carga viva. O sea, generalmente te dicen esto en la universidad o en el tema de pregrado, te dicen así. Carga viva eres tú, porque te estás desplazando. Carga viva, de repente, es tu mascota, tu perrito o tu gatito. Esa es carga viva. De repente tienes un mobiliario, la mesa, eso es carga viva. La silla es tu carga viva. Tu cama es tu carga viva. Tu sofá, tu carga viva, etcétera. Pero ¿cómo tú calculas en general esa carga viva? O sea, ¿tú cómo puedes saber, no? Te dicen, ya, la carga viva eres tú, pero ¿tú cómo vas a saber cuántas personas van a ingresar ahí? ¿O cómo lo vas a hacer? Entonces, ahí lo que su colega, Jonathan, decía algo muy importante. Va a depender según el uso que le vamos a dar. Y eso hace referencia a esta normativa. Entonces, dejen de lado esa definición que les dice, viene a ser todos los habitantes, sí, está dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, así te dice, esto está tal cual como dice en el Reglamento Nacional de Edificaciones, de todos los ocupantes, etcétera, etcétera. Una definición más clara y más profunda del tema de cargas vivas, en otras palabras, viene a ser la sobrecarga de la edificación según el uso. Si es que ustedes quieren tomar nota, lo vuelvo a repetir. La carga viva viene a ser la sobrecarga de la edificación según el uso. Eso no está dentro de la normativa y eso no está dentro de la diapositiva. Te recomendaría que tomes nota para que puedas saber más adelante. Ahora sí, la carga muerta, en resumen, lo que dice ahí viene a ser el peso propio de la estructura. Es decir, lo que ustedes van a multiplicar va a ser las dimensiones, en este caso de su estructura. Por eso les decía, va a depender si ustedes están haciendo el cálculo para lo que es análisis estructural o si están haciendo el cálculo para lo que es el análisis sísmico. Si es para el análisis sísmico, tienen que multiplicar por su volumen. Y si es para el análisis estructural, tienen que sacar por sus áreas tributarias. Entonces, multiplicado por su peso específico de los materiales. En función de eso se va trabajando. Eso viene a ser, en resumen, la carga muerta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la normativa hace referencia también dentro de lo que son cargas vivas, también hay lo que viene a ser cargas por el tema del medio ambiente. Entonces, esas cargas por medio ambiente, ya, que en la parte de arriba, si ustedes se fijan, dicen, no, medio ambiente, lo que es cómo se va a utilizar. Primero, tú analizas a tu estructura, es decir, en estado estático, que eso nosotros llamamos el análisis sísmico estático, y luego analizamos el análisis sísmico dinámico. Entonces, cuando está en movimiento, cuando de repente va a generarse un desplazamiento tanto en X
o tanto en Y. Entonces, bien, a esto se le suma cargas exteriores. Esas cargas exteriores pueden ser diversas. Una de las cargas exteriores a cual nosotros nos enfrentamos bastante es al tema de sismos, a los movimientos telúricos. Entonces, por esa razón, la normativa E030, que lo vamos a ver más adelante, hace referencia a eso, a las cargas sísmicas. ¿Ya? Entonces, generalmente, casi todos los diseños exigen que deberíamos de hacerlo con el tema de análisis sísmico. El problema es, ¿verdaderamente analizamos el tema de sismos a nuestras edificaciones, a nuestras viviendas, a sus instituciones educativas, a sus colegios, o simplemente se inventan datos, se inventan cálculos y se presentan? Entonces, no hay un análisis concienzudo de cómo se va a comportar nuestra estructura frente a sismos. Por eso está el detalle. Tenemos varias referencias, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Si usted se fija en Huánuco, en su totalidad o en un mayor porcentaje, el tema de la informalidad hace que las estructuras no estén diseñadas correctamente. Menos los que construyen, menos saben del tema de lo que son estas normativas como la E020 o la E030. O si en cierta forma te hablan, no hacen referencia o no saben a fondo de qué se trata cada una de estas normativas. Por eso ustedes tienen que conocer en cierta forma cuándo utilizar y qué utilizar. Porque la normativa es amplio, pero hay solamente cosas puntuales que nosotros vamos a ir utilizando. ¿Ya? Entonces, otro de las cargas exteriores o cargas que nuestra estructura de forma exterior se va a enfrentar es el tema de los vientos. Hay zonas acá en Perú, en que los vientos causan estragos. Un viento, ¿cómo se analiza? Se va a analizar por el tema de tu velocidad. Es decir, fíjate, acá te he puesto un ejemplo. Si viene un viento a excesiva velocidad o una alta velocidad, que son kilómetros por hora, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Si tú planteas edificios de 5, 10, 20, 30, 50 pisos a mayor cantidad de pisos, tu estructura va a generar desplazamientos laterales. Entonces, el análisis por viento en esos lugares es indispensable. Acá en Huánuco, jóvenes, corre el viento más o menos en una velocidad moderada, no es una velocidad tan baja. Si ustedes se suben a su azotea, si es que tienen 5, 6 o tal vez 7 pisos, o 3 o segundo piso, más o menos eso de las 4, 5, 6 de la tarde van a sentir el viento. Y ese viento es de una velocidad moderada, quiero que me entiendan. Ahora, hay países que se enfrentan bastante al tema de lo que son el tema de las cargas eólicas y que han sabido aprovechar. Por ejemplo, países como Holanda o los famosos Países Bajos, que ahora se le conoce, ya utilizan bastante la energía eólica, aprovechan eso. Acá en Huánuco se podría aprovechar grandemente este tema que nos proporciona la naturaleza, pero a la misma vez como te proporciona, también en otro caso también puede afectarte a la estructura. Entonces tienes que analizar. Por ejemplo, los puentes también lo analizamos de esa forma, por viento. Entonces, viene a ser una carga a considerar. Tienes que analizar tu viento. Para eso, hay equipos especiales que te miden la velocidad. Eso es lo que utiliza Cenami cuando va a calcular el tema de la velocidad del viento, los famosos, creo que aerógrafos, algo por ahí, o algo similar a eso se llama. Entonces, te mide la velocidad del viento. Entonces, Cenami te puede determinar con exactitud cuánta es la velocidad del viento. Todos los días tabulando, tú puedes calcular por estaciones. ¿Qué más? ¿Qué otra carga exterior podría ser? El tema de lo que es cargas por nieve. Hay zonas en Perú y dentro de Huánuco también donde neva. La parte sierra, más que nada. Hay temporadas de nieve. Creo que, no sé si en Pasco, si alguien es de Pasco me podría confirmar, donde hay temporadas donde llega gran cantidad de nieve y eso se acumula en los techos. Y se ve o hay noticias que reportan que hay colapso de las estructuras por el tema de nieve. Y no es por el tema de humedad mismo, sino que la nieve, al momento de acumularse, va a generar una carga extra, un sobrepeso. Y eso es lo que genera, en este caso, la colisión o en este caso, el asentamiento de tu estructura, ¿ya? El colapso, en otras palabras. Entonces, hay que entender eso, ¿ya? Entonces, si es que estás en zonas de sierra, analízalo por nieve. Si es que tú ves que esa zona generalmente tiene estaciones de nieve, considera esas cargas. Es decir, esas son cargas críticas que más o menos en alguna estación a esa también tiene que soportar.
Ahora, ¿qué otras cosas u otros factores podrían afectar? Por ejemplo, el tema de lo que son las explosiones. Hace poco sucedió, creo que en un país árabe, la explosión del tema de lo que es una planta, creo, de nitrógeno, no sé, algún combustible altamente inflamable y explosivo. ¿Y eso qué ha generado? Que más o menos alrededor de 10 kilómetros todas las estructuras colapsen o se vean terriblemente afectados. ¿Por qué? En una explosión, ¿qué es lo que sucede? Sucede vibraciones. Y esas vibraciones hacen que tu estructura se desplace como un sismo, es decir, es como un sismo artificial. Y eso hace que tu estructura, que no está preparado para eso, pueda fallar. ¿Ya? Entonces, hay que tener ciertas consideraciones. Claro, nosotros no sabemos cuándo va a suceder un atentado o cuándo va a suceder ese tipo no sé, de casos o de incidencias. Pero más o menos podrías diseñar, si es que estás trabajando en zonas industriales o en zonas donde se trabaja con ese tipo de materiales, más o menos estructuras reforzadas en el caso de que podría suceder en algún momento. Las cargas vivas es toda sobrecarga de tu edificación que se le va a dar según su uso. ¿Y por qué te estoy dando esa definición? Porque cuando veamos más adelante las diapositivas, vas a decir, tenía razón, ahí está. Ahora, su colega ya dice, tenemos que hacer un aforo. Un aforo, para el tema de lo que es netamente para edificaciones, es mucho más compleja a lo que podríamos hacer en el tema de obras viales. En el tema de obras viales, cuando ustedes hacen, por ejemplo, para su construcción de una carretera, ustedes contabilizan el número de vehículos y sacan su IMDA, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que van a requerir. Entonces, contabilizan por horarios, en horarios críticos. Con respecto a una edificación es mucho más compleja. Imagínense cómo hacer un aforo en un centro comercial. ¿Tú cuántas veces vas a un centro comercial? ¿Qué tal? Ese día que no has ido, se hizo el aforo. ¿O qué tal ese mes tú no vas y recién en ese mes hicieron el aforo? Por eso en el tema de edificaciones es mucho más completo, por eso ya te da la normativa referente a eso. Entonces voy a continuar para que tú lo ves o para que tú lo vas a entender cuando te muestre el siguiente cuadro. ¿Ya? Es que presta mucha atención, no te distraes, concéntrate. Cuando yo te digo según el uso, esto es con referencia a cargas, todo lo que les estoy mostrando acá, cargas exteriores, por eso les definí carga muerta, carga viva, y las cargas exteriores posibles que podrían sufrir sus estructuras, que muchas veces están en la normativa, pero que muchas veces tampoco también las obviamos, o no lo hacemos caso. Entonces, para que tengan como referencia y para que puedan ustedes ampliar un poco más. ¿Tienen fórmulas? Sí, tienen fórmulas. Bien, cuando yo les digo según su uso, según el uso, lo que sucede es lo siguiente. Este es un claro comportamiento de una edificación, un sistema porticado. Voy a tener una losa, esa losa va a distribuir sus cargas a las vigas, ¿ya? A las vigas, y esas vigas van a transmitir todas sus cargas a las columnas. Llegan a la cimentación y se disipa la energía. Más o menos ese es el análisis o el comportamiento de lo que debe tener tu estructura. Cuando tú tienes un aislador o un disipador sísmico, eso es mucho más efectivo, reduce bastante tu vulnerabilidad sísmica de tu edificación. Pero para llegar a ese nivel todavía estamos muy retrasados, muy quedados en ese tema. Entonces veamos acá. Estas son unas construcciones típicas. Esto tú lo vas a ver no solamente en Huánuco, sino lo vas a ver a nivel nacional. Sales a la esquina de tu casa y vas a ver que tus vecinos construyen así. Su primer piso sacan un volado y su segundo piso, y ya está. Estas son las construcciones típicas. Ya les he dicho que ustedes pueden mejorar, pueden hacer mejores diseños, pueden cambiar su fachada y pueden plantear su propia arquitectura o crear una arquitectura nueva. Ustedes son esa esperanza que yo busco para que puedan cambiar y modificar cada lugar donde ustedes viven. Pero ahora vamos al tema de lo que es enfocado netamente a estructuras. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se hace este tipo de construcciones, ¿qué es lo que pasa? Pongamos el caso. Mi tía Fanita hace una construcción así, el segundo piso, de repente, habita a su hija, no sé, Rosita, pongamos el caso. Y llega un punto en que más o menos ya Rosita es mayor de edad, no sé, tiene 30 años y conoce a su pareja y se va, dejando de habitar el segundo piso. Entonces, en este caso, mi tía Fanita, ¿sabes qué es lo que hace? ¿Sabes qué dice? ¿Sabes qué? No estoy sacando provecho de esto, lo voy a alquilar. Inicialmente, ¿qué era? Era una vivienda. Y ella dice, mira, como es un lugar céntrico, que sea como oficina. Y lo convierte en oficina. Ahí está. Entonces, aparentemente no tiene nada de malo, ¿cierto? Porque yo estoy cambiando, o sea, le estoy dando mi uso de lo que es una vivienda,
le estoy dando un uso diferente, que es en la oficina, y no pasa nada, estoy sacando provecho tanto en la parte de arquitectura y tanto en la parte de lo que es económica, porque voy a, no sé, lo alquilaría 200 a 300 soles, dependiendo, ¿no? Eso ya va a depender de la tarifa que coloca cada persona. Pero aparentemente al cambiar solamente esto, cambiando solamente esto, podríamos afectar estructuralmente nuestra estructura. ¿Qué pasa si cambio de oficina? Viene alguien y me dice, ¿sabe qué? Yo me gustaría poner un gimnasio en su segundo piso. Al poner un gimnasio, estoy cambiando su uso de una vivienda o de un departamento clásico o de un mini departamento a un gimnasio. Aparentemente no ha pasado nada, pero estructuralmente sí ha cambiado radicalmente. Ahora, de repente dicen, no, ¿sabes qué? No quiero como vivienda. De repente yo le quiero poner tienda, o le quiero poner un billar, o le quiero poner una venta de tortas, o lo quiero poner tipo como un mini centro o un pequeño mall. Entonces podrían plantearlo ustedes. Pero ese cambio de uso es lo que se va a referir de inicio, cuando yo les decía, cuando empiezan el tema de su diseño, hay que plantear su uso específico. El uso, en este caso, inicialmente que era vivienda, al momento de cambiar se ha modificado inclusive estructuralmente. Ahora hay algunos que son todavía un poco más avesados. Dicen, ¿sabes qué? Voy a poner un gimnasio, voy a poner un local comercial, o voy a poner una oficina, pero lo voy a botar todo el muro de adelante y lo voy a poner mampara. ¿Y qué pasa si este muro te ayudaba en la parte de sismos? Para el tema que no tengas de repente el tema de momentos en ese eje. ¿Qué pasaba? Si tú quitas o remodelas, tienes que saber cómo va a afectar a tu estructura. Así que remodelar no es tan sencillo como tú crees. No es que posteriormente se va a ver bonito, de ahí vienen las fisuraciones, de ahí viene el colapso parcial, de ahí viene, oh no, ¿por qué se ha afectado el sismo? O el maestro no hizo bien, o el ingeniero no planteó bien, sino que tú como propietario no estás definiendo su uso inicial. Ahora te pongo acá, siguiente ejemplo que vamos a tener. El siguiente ejemplo son las famosas casas colegio. Algunos de ustedes de repente han estudiado en colegios privados que carecían de áreas verdes, generalmente eran estructuras así, o sea, de 4 o 5 pisos y su recreo era en el último piso. Podría haber sido una opción. Estas son las famosas casas colegio, que inicialmente eran casas como esta, y que al ver que de repente les podría salir en el tema educativo, lo convirtieron en colegio. Y cuando hablamos de colegio, vamos a hacer una comparación nada más con personas. En este caso vivía Rosita. Rosita de repente con un hermano más, quién sabe, o con su pareja. Eran dos personas. Al momento de hacer un colegio, fíjense que se va a dar un gran cambio. ¿Cuánto de aforo va a soportar? ¿Cuántas personas como mínimo? 15 estudiantes como... Bien, les decía, al momento de cambiar el aforo que va a incluir cada uno de estos ambientes, ya se ha cambiado el número de personas. Generalmente en una institución educativa privada te dicen 15 estudiantes, pero fíjate, hemos pasado de 2 a 15 estudiantes, más un profesor son 16. A eso hay que sumarle el mobiliarios, las sillas, a eso hay que sumarle lo que son de repente el pupitre, hay que sumarle los estantes. Entonces, todas esas sobrecargas aparentemente no afectan, pero en caso de un sismo, esta estructura no está preparada. No es como algo que se haya iniciado, desde un inicio se tenía la idea de ser un colegio. Esta edificación que tienen al costado viene a ser uno de los colegios que actualmente también ya está entrando en Huánuco, que viene a ser propiedad de la cadena de Interbank, que es el famoso Innova School. Y sus edificaciones o sus construcciones sí tienen buen diseño arquitectónico. Esto, por ejemplo, es uno de sus colegios referenciados, fíjense, están bien distribuidos. Entonces, la clave para esto, la clave de inicio, es que cuando tú vas a hacer tu diseño, tengas bien claro qué es lo que vas a plantear. Por eso cuando tú tienes un propietario o alguien que viene, te dice, tú tienes que ser sincero conmigo. Tú tienes que decirle así a tu cliente, ¿sabes qué? Tienes que ser sincero. ¿Qué es lo que quieres? ¿No? ¿Qué cosa vas a poner? ¿Va a ser vivienda? ¿Va a ser oficina? ¿Quieres poner un local comercial? ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces tu cliente tiene que ser sincero. Y es más, algunos solamente dicen, ¿sabes qué? Hazme un primer piso. Solamente tengo para un primer piso. Yo te sugiero que tú hagas el diseño para 5 o 6 pisos, para tu diseño final, porque ahí es donde vas a ver si tu estructura, tus dimensiones van a cambiar o no van a cambiar. Si de repente vas a dar un uso diferente al segundo piso o el tercer piso o el cuarto piso, que podría ser dable. Entonces, hay que entender ese tema, ¿ya?
pedir sinceridad a nuestro cliente de qué es lo que va a plantear. Por eso está la gran diferencia que te estoy mostrando. Desde inicio, que estaba proyectado para ser colegio, y algo que inicialmente ha sido vivienda y que ha sido convertido colegio. Fíjate acá, algo que inicialmente ha sido vivienda y que posteriormente se convirtió en oficina. Ahí está. Entonces, hay que tener en claro eso. Ahora, para poder terminar, cuando yo te decía de las sobrecargas, fíjate ahí. En la tabla 1 de la E020 te va a indicar las cargas vivas mínimas repartidas. Te va a indicar la cantidad de kilogramos fuerza por metro cuadrado. En acá tú vas a decir, fíjate, para una vivienda, ingeniero, para una vivienda, fíjate, la vivienda es la última categoría que está acá. ¿Cuánto debe ser para una vivienda la sobrecarga que le vas a dar? Por eso te decía, aforo va a ser imposible, pero con sobrecarga sí lo puedes calcular. Y estamos hablando de 200 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Eso es lo que tú estás diseñando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si es que yo lo cambié a tienda? ¿Cuánto debe ser en tienda? 500. Son 300 kilogramos más. ¿Resistirá? No va a resistir. Hay una diferencia de 300. Ahora, de repente, tú quieres hacer, no sé, un cine. Podría ser, pero fíjate cuánta es la diferencia. Estamos hablando de 750, son 550 kilogramos fuerza más por cada metro cuadrado. Fíjate acá, las aulas, netamente aulas, en los centros de educación, son 50 kilogramos más que una vivienda. Para la imagen que te mostraba acá, o acá, ¿cumplirán eso? Son 50 kilogramos. Es una gran diferencia por metro cuadrado. Y eso es solamente en aulas. Ahora, en toda institución educativa te pide que debe haber talleres, te pide que debe haber auditorios, te pide que debe haber laboratorios, que debe haber escaleras y corredores. Y fíjate que tenemos una gran diferencia relacionada a lo que era inicialmente, relacionado con lo que va a ser posteriormente. Entonces, esta estructura, si es que supera su aforo, al no haber contemplado la carga viva que estás viendo tú en la tabla, ya, en esa tabla, sin necesidad de un sismo, esta estructura puede colapsar. Así de sencillo es. Esa estructura podría colapsar en su totalidad. Sin necesidad de un sismo. No, y no va a depender, no vas a decir, sabes que el maestro ha construido mal, o que de repente no, el plano ha hecho mal, los materiales han estado mal. Es algo más profundo que tú puedes fijarte acá. Que tú lo pusiste como vivienda, que lo diseñaste y de repente ni siquiera has llegado a poner 200 kilogramos por metro cuadrado, a convertirlo en un centro educativo. Y fíjate que tenemos gran diferencia, ¿ya? Y eso aún más, ¿no? Acá te indica para bibliotecas, acá te indica para lo que son instituciones de penales, te indica para lo que son oficinas. Fíjate, en oficinas son 50 kilogramos más. Para teatros, para hospitales, para garajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tienes que saber para este tema de la E020 es identificar qué es una carga viva, qué es una carga muerta y qué es una carga. Y de ahí ver el uso de tu edificación y entender y utilizar esta tabla 1. Esto es lo que vas a contemplar como carga viva. No te vas a ir a aforar, va a ser imposible. Va a ser imposible, porque tú, si quieres hacer un centro comercial, ¿cómo vas a saber cuánta cantidad va a venir el lunes, cuánta cantidad va a venir el viernes, si ni siquiera ha sido ese lugar, si ni siquiera está la construcción? Por eso acá te ayuda grandemente esto. Entonces, en resumen, para tus consideraciones de diseño, te dice, para realizar el diseño de una edificación se debe tener en cuenta, muy bien, el uso de tu edificación, el inicio. Todo va a depender de la sinceridad de tu cliente o del propietario, que te diga, ¿sabes qué? Yo quiero que sea esto y que se mantenga para eso. Entonces, el uso de la edificación, que de ahí no estés cambiando, no estés mutando, porque esa mutación, te hago recordar, podría originar daños estructurales por este tema. Sigo. Materiales que se utilizan en la edificación. Estamos hablando de buenos materiales y que se respete. Si es que te está indicando ladrillo King Kong 18 huecos, utilizar el ladrillo King Kong 18 huecos, no utilizar ladrillos artesanales. Si te está diciendo acero de 3 octavos, utiliza acero de 3 octavos para el tema de los estribos, no estés utilizando de 6 milímetros o de 4 milímetros. Si te está diciendo colocar aceros para tus columnas de 3/4 de pulgada, no estés poniendo tú de media, no estés poniendo tú de 3 octavos. Entonces respeta lo que te está condicionando el plano.
Las cargas en la edificación, realizar bien tu metrado de cargas. La gran mayoría, y es una deficiencia, la gran mayoría de los egresados de la carrera de Ingeniería Civil no saben hacer el tema de metrado de cargas. Y eso es algo que tienen que luchar ustedes. Ustedes tienen que cambiarle y sacarlo el fugo y aprovechar cada uno de sus cursos de estructuras. Su clave de ustedes es realizar bien el tema de metrado de cargas, calcular bien. Aprovechen ese tema. Si no saben eso, entonces prácticamente no van a entrar al mundo de lo que es cálculo estructural. Y por último, las cargas que estarán expuestas a la edificación. Cuando yo les digo las cargas expuestas, si es que de repente va a estar por sismo, que es lo más básico y lo que siempre analizamos, o si de repente vas a tener cargas expuestas como el tema de viento, por nieve, etcétera, etcétera, si es que tienes que considerar. En resumen, eso es todo lo que tienes que entender de la E020, de la normativa E020 que hace referencia al tema de cargas. Si es que hubiera alguna consulta, me la dicen, jóvenes. Si no, ha sido un placer por el día de hoy y nos estaríamos encontrando la semana que viene para poder desarrollar, jóvenes, el tema de nuestras clases ya para la E030, que es otra norma de la parte de estructuras que hace referencia al diseño sismo resistente.